Bueno, el día de hoy tocaba la lección 9 de últimos tiempos, pero hoy va a haber un pequeño cambio, una pequeña pausa. Vamos a continuar después. En mi siguiente intervención vamos a retomar el tema, pero hoy vamos a hablar de un tema muy distinto, bastante distinto. Y vamos a hablar de un tema que no es muy popular, no se predica mucho de esto. Todos lo conocen, no es un misterio, pero no es muy popular y no es algo muy practicado. Y el tema es el tema del ayuno. ¿De qué es el tema? Del ayuno. Les voy a invitar a acompañarme al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo 17. No se te olvide, mi querido Arturo, está grabando el audio de... Perfecto. Y vamos a ir al versículo 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a comprender la importancia, Señor, de ser hombres y mujeres de oración y de ayuno. La importancia, Señor, de buscar recibir de ti la fe para que se haga tu voluntad en la tierra, Señor. Despierta en nosotros hoy un compromiso mayor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted analiza aquí este pasaje, Jesús viene de otro lugar con 3 discípulos, y cuando llega hay un gentío. ¿Hay un alboroto? ¿Se está acabando la pila o qué? No, está bien. Hay un alboroto ahí, hay una confusión. Y vamos a ver que esta confusión era grande, pero lo que vemos es que los discípulos no han podido echar a un demonio. Y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, la grata experiencia de estar en un tiempo de liberación demoníaca. ¿Cuántos han estado en un tiempo de liberación demoníaca? Levanten la mano. Levanten la mano bien. Ok, gracias. Son la minoría. Pero no es algo bonito. Hay muchas personas que les da miedo esto, que no quieren saber de esto, tal vez porque vieron una película de terror. Pero no tiene nada que ver con eso. La liberación demoníaca o el ejercicio de la expulsión de demonios es un ejercicio bíblico y es una
herencia para los cristianos. Dios nos heredó poder libertador de toda potestad de las tinieblas en los afligidos. Y los cristianos debemos estar listos para expulsar el demonio o el espíritu inmundo que esté poseyendo a cualquier persona. Este jovencito ha sido atormentado por este demonio desde mucho tiempo atrás, y dice que su padre le dice es lunático. Buscando el significado de lunático, es una expresión que se usa para estar loco. Mi hijo es un loco. Este joven actuaba como loco. Este joven no era normal. Imagínense la fama que tenía en su contexto familiar o social este joven. Imagínense la tristeza de su papá porque se convulsionaba. Muchos consideran que por los síntomas que manifiesta la palabra era epiléptico, y lo echaba al fuego, lo echaba al agua. Hubo un tiempo en la iglesia de mi padre que había un joven adulto que era epiléptico y nos metía cada susto. Mi papá estaba predicando y de repente echaba un gritote, ¡ah!, y se aventaba para adelante, y todos perdíamos la noción de lo que se estaba predicando. Y mi papá tenía que recomenzar, y después de unos meses nos empezamos a acostumbrar a los gritos de este hombre que desde niño era epiléptico. Y este joven que estaba en la congregación de mi papá había sido tan fuerte la epilepsia que ya tenía destrozada la nariz. No tenía, esta cosa está fallando, no tenía parte de su nariz, se le veía las fosas como si fuera un esqueleto. Ya se le veía aquí el orificio de la nariz por tantos golpes que se había dado por los ataques de epilepsia. Y han llevado a este joven con los discípulos han estado orando para expulsar el demonio, y no sale, y no salió. Y por la pregunta que le hacen después los discípulos a Jesús, ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos echar afuera este demonio? Y la pregunta no es incongruente, es que ellos han expulsado muchos demonios ya. A tiempos anteriores el Señor Jesús les dio el poder, la facultad de expulsar demonios, y ellos en un día, hasta dice la palabra ahí en Lucas capítulo creo que 11 o 7, perdón, ellos dicen, Señor, aún en tu nombre se nos han sujetado los espíritus inmundos. O sea, ellos ya habían expulsado demonios muchas veces, era algo que ellos ya lo habían hecho, pero en esta ocasión no habían podido. Y vemos que el Señor Jesús en esta porción, en este pasaje, se enoja y dice, oh generación incrédula y perversa. Esta palabra incrédula viene de dos vocablos, de dos palabras griegas. Una es ¿verdad? O sea, una privación de algo, y crédulo, personas que no creen. Incrédula, personas que han perdido la fe. Y perversa viene de una raíz que significa torcido, generación torcida. Y leyendo este pasaje yo me quedo así como medio triste del maltrato de Jesús a sus discípulos. Todavía ellos están tratando de echar fuera el demonio, y Jesús los regaña diciéndoles generación incrédula y perversa. ¿Por qué tienen poca fe los discípulos? Me hago esta pregunta, ¿por qué tienen poca fe los discípulos? ¿Por qué Jesús dice que este género, y está hablando de género de demonios, ¿por qué este género, la del lunático, no sale sino con oración y ayuno? ¿Por qué? Bueno, tenemos que entender que en el contexto de este pasaje, puedes ver en todos los evangelios, aparece esta situación. Bueno, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece este episodio del muchacho lunático o del joven endemoniado. Y en todos los evangelios relata que antes de esto hubo un acontecimiento, fue la transfiguración. Jesús acaba de manifestar su gloria a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes, y aparecieron Elías y Moisés, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Una nube oculta pone una sombra sobre los discípulos para que no se queden estupefactos por causa de la gloria, y Jesús acaba de manifestar la gloria del reino. De hecho, esta es la porción donde Jesús cumplió esa promesa, donde había dicho,
les digo, les aseguro que hay muchos que están aquí que no morirán, ayúdenme con ese bebé, hasta que vean el reino de los cielos venir con potencia. Y Jesús acaba de manifestar el poder del reino y acaba de descender de la montaña con estos discípulos. Vamos a ver el pasaje paralelo de Marcos 9, por favor, para entender un poco más lo que está sucediendo aquí. Marcos 9. ¿Lo tiene? Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Quién aparece en este pasaje que no apareció en el pasaje de Mateo? Respóndame, por favor. Escribas. En Mateo no lo dice, pero en Marcos sí nos dice que cuando llega la multitud están los escribas discutiendo ¿qué? Con los discípulos. ¿Qué discutían? Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? ¿Qué están discutiendo con los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? Vemos que en un momento dado Jesús apunta el dedo contra escribas y fariseos y les llama hipócritas. ¿Se acuerdan? O escribas y fariseos hipócritas. Y hay todo un capítulo donde él les empieza a hablar de manera fuerte en Mateo capítulo 23. Mateo 23. Los escribas designaba una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Los escribas literalmente transcribían los escritos bíblicos, pero también transcribían documentos fiscales, documentos de carácter legal, pero eran personas instruidas en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Se dedicaban a estudiar la ley, no solamente a estudiarla, sino a explicarla y traducirla al pueblo común. Se les contaba entre los maestros de la ley o los versados en ella. De hecho, a los escribas se les llegaba a llamar rabíes. Rabí significa grande, maestro. Y junto con los fariseos, a ellos les encantaba que los detectaran, que los reconocieran públicamente, porque ellos no solamente transcribían de forma perfecta la palabra, la Torá, la Tanaj, sino que también enseñaban la ley y ellos se dedicaban al estudio e interpretación de la ley y también de la tradición oral. Y ellos fueron los que se encargaron de preservar las tradiciones de los antiguos. ¿Qué eran las tradiciones? No eran los escritos de la palabra, no era lo que Dios había dicho, sino tradiciones que fueron acumulando a través de los tiempos los padres del pueblo de Israel, los judíos, que por guardar la ley hacían otras leyes de ellos para ni siquiera acercarse poquito a transgredir la ley. ¿Me explico? Entonces habían hecho leyes inventadas por ellos para alejarse más de ofender a Dios con el quebrantamiento de la ley. Se le llamaba la tradición oral y ellos cuidaban de esto. Además, como clase, no le tenían ningún amor a la gente. Les encantaba enseñar a la gente, pero no les encantaba ayudar a la gente. No tenían ningún amor por la gente ni deseo de ayudarla. No estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo
para aliviar sus cargas. Ahí en Mateo 23 les dice: ustedes no están dispuestos a mover un solo dedo para aligerar el peso, el yugo de los que están bajo aflicción. Amaban los aplausos de los hombres y los títulos altisonantes: maestro, grande, Padre. De hecho, Jesús por eso en Mateo 23 les dice: a nadie llamen Padre, porque la gente les llamaba mi Padre, mi Maestro, mi Rabí, mi Grande. Les encantaban esos títulos altisonantes. Su religión era solo una fachada, un ritual que encubría su hipocresía. Jesús mostró lo difícil que sería para ellos obtener el favor de Dios debido a su actitud y a sus prácticas, diciéndoles: serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Cuando Jesús menciona generación incrédula y perversa, estaba refiriéndose a todos aquellos que, así como los escribas, tienen una muy buena teología, pero cero de amor y compasión. Y ese es el meollo de nuestra enseñanza el día de hoy. Están los discípulos tratando de aliviar la carga de este joven. Están los discípulos tratando de expulsar este demonio que ha afligido a este joven. Yo no sé si usted entiende esto, pero ¿puede imaginarse la tristeza del papá? ¿Puede usted imaginarse la carga de la familia que era este joven? En esta condición este joven no podía trabajar. En esta condición el joven no podía casarse. En esta condición la familia sufría de vergüenza popular. En esta condición, de hecho, hasta impedía tal vez que la familia tuviera una vida normal. Era una carga, era un peso. Y los discípulos están ahí expulsando al demonio, y llegan los escribas para discutir el cómo lo están haciendo y el por qué no está sucediendo. Es como cuando tú estás cambiando una pastilla de un contacto eléctrico y llegan 5 hombres a decirte cómo se debe hacer, pero nadie te ayuda. ¿Han visto esa gente? No es que o estás tratando de cambiar una tubería, pegar, es que así no se hace, ese pegamento no te va a funcionar, es que mira, debieras de, y buenos para opinar, pero malos para hacer. A mí me ha tocado a veces que les he dicho: a ver, hazlo tú. No, es que yo no soy eso, yo no. Entonces, ¿para qué hablas? ¿Para qué te metes? Oye, tengo un familiar muy cercano, muy cercano a mí, que todo lo que él ve que yo hago siempre está encontrándole un defecto, pero él no mueve un dedo. Un día me acuerdo que lijé mi sofá es de esos muebles de madera rústicos y ya estaba bien mal el barniz, y lo lijé, tardé como una semana, de esos muebles que tienen un barniz ya bien duro, bien pegado, y la pintura bien pegada a la madera, y yo quería restaurar ese mueble, y tiene unos cojines mi mueble, y lo lijé todo así, y esos muebles que tienen un montón de contornos, que tienen mucho trabajo de talabartería, entonces lijar todas las curvas, fuera recto, pues rápido, ¿no? Pero es mucha curva, y me había pasado literalmente yo creo una semana lijando eso, ya estaban mis manitas de músico profesional todas raspadas, todo cansado. Había conseguido una máquina para, no sé cómo se dice eso, pero usted me entendió, para barnizar mi mueble y todo. Conseguí una tinta, investigué que se le tenía que poner la tinta, después la base, luego una lijadita con lija de la más ligerita, y luego después la máquina, y yo con todo el cuidado busqué que el barniz quedara así recto, parejito en todos los lugares, ¿verdad? Y que se viera bonito mi mueble. Y ya acabé el mueble, puse los cojines, y yo estaba orgulloso de mi mueble. Dije: wow, me puedo dedicar a la mueblería yo. O sea, si un día me deja la iglesia, yo me dedico a los muebles. Me quedó hermoso. Pero llega esta persona y quita un cojín, y ahí donde no se ve, donde nunca nadie se va a fijar, porque está detrás del cojín, ve una gota de barniz que se quedó ahí. Dice: te quedó una gota.
¿Se acuerdan de las caricaturas que le sale humo por las? Sí me enchilé, dije, ¿tú qué andas criticando lo que yo hice si tú no haces nada? Ahí están los escribas, no, es que no va a salir porque quién sabe que él no tiene ningún, me imagino, no dice ahí la palabra, me imagino, no tiene ningún demonio, es un problema psicológico. Necesita unas pastillas, llévalo con el psiquiatra. Y en lugar de ayudar están deteniendo la obra de Dios. Y desgraciadamente muchas veces llegan a afectar la fe que está operando en alguien que está queriendo ayudar. Y está tan grande el relajo que hay una multitud, se vuelve un espectáculo, se vuelve un show, hay mucha gente allí, escribas, los discípulos, por lo menos eran 9 discípulos y algunos escribas, por lo menos eran unos 20 de ese grupo y aparte la gente, aparte la familia, y hay un relajo y llega Jesús y ve el relajo, la gente cuando ve a Jesús se admira de que llega a Él, se acercan a Él y lo primero que dice Jesús es que disputan con ellos. ¿En qué están perdiendo el tiempo? Con estos escribas. Jesús no los aguantaba. Jesús no tragaba a los fariseos, no tragaba a los escribas, no tragaba a la curia religiosa que estaba llena de buena teología, buen discurso, pero una vida inoperante, carente de toda fe. Y entonces, voy a repetir esto, cuando Jesús menciona generación incrédula y perversa, está refiriéndose a todos aquellos que, como los escribas, tienen una muy buena teología, pero cero de amor y compasión. Jesús comienza un diálogo con el Padre. Él no va a discutir con los escribas, Él no va a tratar de ponerlos en su lugar y avergonzarlos. Él sabe que esos no van a cambiar. Sabe que esos están enajenados con su teología. Desecha esa distracción y se va con el Padre. Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. No lo habíamos visto esto en Mateo. Aquí explica más cómo es la situación. Dice, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Solo de verlo se manifiesta el demonio. ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo empieza a expulsar? No. Fíjense, cada expulsión de demonios es un evento particular y diferente en el ministerio de Jesús, porque no hay regla, no hay método. Tienes que aprender a escuchar al Espíritu Santo. ¿Me escuchó? No hay regla, no hay método. Es simplemente recibir la dirección del Espíritu Santo para saber cómo tratar con la vida de la persona. Y Jesús, en lugar de ir a echar fuera el demonio que se está manifestando, ¿qué hace? Va a hablar con el Padre. ¿Sabes por qué va a hablar con el Padre? Porque la situación era familiar. La obra de Dios no solamente tenía que ver con el muchacho, sino con el Padre. Y Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Será que Jesús le pregunta esto porque no lo sabía? Posiblemente era hombre y el Espíritu Santo no se lo reveló. ¿O será que también muy probablemente Jesús quiere entablar una plática? Quiere hacer una conexión con la persona. Escúchame, Jesús no solamente liberó los demonios para que creyeran que era el Mesías, obviamente que sí, pero Jesús quería entrar en contacto personal con el pueblo de Dios.
quería tener una relación. Y todo lo que el evangelio predica, todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con la fe, tiene que ver con que Dios se quiere encontrar con las personas. Dios quiere tocarlos, Dios quiere transformarlos, Dios quiere sanarlos, Dios quiere levantarlos del muladar, del asolamiento que tienen en sus vidas. Dios quiere cambiar su suerte y Dios quiere traer su presencia a esas vidas. Dios quiere traer restauración. Dios no está queriendo que iglesias se llenen de multitudes para tener multitudes, no. Dios está queriendo que su familia vuelva a su casa. ¿Me escuchó? Algo me cayó. ¿Desde hace cuánto que le pasa esto? Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego. ¿Se imaginan ustedes? Que el demonio lo echaba al fuego. ¿Se imaginan al papá teniendo que cuidar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vaya a ser que le pase algo. Lo echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. El mundo está esperando y tiene la esperanza que la iglesia pueda hacer algo. Tiene la esperanza que los cristianos puedan hacer algo por ellos. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Este hombre ya no tenía nada de fe. Este hombre estaba agotadísimo. Yo me imagino que aún después de escuchar a los escribas, él pensó, no, pues que no, así va a ser. O lo voy a tener que cargar toda la vida, o un día se va a morir de que algo le pase por este espíritu inmundo. Señor, si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Si puedes qué? ¿Al que cree qué? En el otro pasaje le dijo a sus discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y a mí no me gusta esa canción, si tuvierais fe como un grano de mostaza, porque se me hace que hacemos mucha fiesta para un principio que no conocemos. Se me hace que disfrutamos mucho la música. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, esto diría el Señor. Y ahí están los hermanos, muévete, muévete. Pero no buscamos la fe del grano de mostaza. La montaña sigue ahí. Pero ahí estamos, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá. Pero no movemos la montaña, nada más cantamos que la montaña se moverá. Por eso no la cantamos. Y respetamos a los que la cantan. Pero ¿para qué cantamos algo que no practicamos? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Si su fe fuera así de pequeña, con esa pequeña fe, hasta una montaña se va a mover cuando lo hagan, cuando lo ordenen con fe. Y Jesús le dice aquí al padre de familia, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero al que cree no habla de tener una fe mía o de creer lo que yo quiera, sino de creer lo que Dios puede hacer. Si tuvieras fe, ¿fe en qué? Fe en mí, en el Cristo. Fe en que Cristo Jesús puede liberar a ese joven de ese demonio. Si tú crees que yo puedo hacerlo, al que cree todo le es posible. La fe debe ser viva, no teórica. Jesús lleva al Padre al meollo del asunto. El meollo del asunto es la fe. De hecho, es una de las doctrinas de Hebreos 6, fe en Dios. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. La falta de fe nos vuelve inoperantes. Podemos estar aquí domingo tras domingo, año tras año, y estar llenos de buena teología y volvernos escribas. ¿Me escuchó? Ojalá y le haya dado miedo esta declaración.
Podemos pasárnosla aquí la vida entera cantando al Señor, emocionándonos con cada canción, levantando las manos, danzando. Y gloria a Dios por la danza y la adoración. Yo no estoy diciendo que eso no esté bien y que no lo vamos a seguir haciendo. Vamos a alabar al Señor, vamos a reunirnos, vamos a aprender de la palabra. Pero si esa fe se queda aquí, más bien, si esa fe no llega a afectar a los necesitados, es espíritu farisaico. Es espíritu de escriba, teología inoperante. Un día he escuchado la predicación de un hombre pastor de una iglesia gigantesca en los Estados Unidos. Él mismo platicaba con vergüenza una situación. Dice que un día estaba afuera del campus de la iglesia, que ay Señor, este micrófono. Ese edificio es una iglesia gigantesca que tiene un auditorio así para unas 7,000, 8,000 personas. Instalaciones preciosas. El frente pues, con árboles, con estacionamiento americano, o sea, parecía un centro comercial, ¿no? Y un día se quedó afuera en su coche esperando a alguien, no sé qué, y pasa un señor preguntándole por su gato. Es que mi gato se salió de mi casa, yo vivo aquí al lado, y mi gato se salió, no lo vio, eres un gato así, 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 no se metió ahí a su edificio. Dice, no he visto a su gato. Y le dice, ¿y aquí qué es? Un vecino. Es una iglesia. Vamos a cambiar de micrófono, mi querido, porque esto ya me aburrió. ¿Sí le puedes cambiar, por favor? Y tampoco tiene batería. Batería, por favor. Señor, hoy estamos de oferta. Bueno, sí, mientras no se acaba la batería de acá. Se escucha mejor, ¿verdad? Auméntale poquito. Para no gritar, por favor. Es una iglesia. Y dice, ¿y desde hace cuánto tiempo es iglesia? Ya tenemos algunas décadas. Y le dice el vecino, ¿y usted viene aquí? Sí. El vecino no sabía que era el pastor. Y dice que fue confrontado con esa realidad de que allá adentro esos miles de personas estaban bien contentas ahí, acomodadas y disfrutando de sus reuniones, pero la iglesia no estaba afectando allá afuera, ni siquiera era conocida por la comunidad alrededor. Aquí sí nos conocen porque hasta nos cerraron un día local. Sí nos conocen por ruidosos. Pero la fe debe de ser viva, no teórica. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Se da cuenta de una paradoja aquí en este versículo? ¿Se da cuenta de un contraste? Discúlpeme un segundo. Si crees, todo, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego dice, ayuda mi incredulidad. Bueno, ¿crees o no crees? Creo. Y luego, ayuda mi incredulidad. Y es que por su necesidad él dijo, creo, pero se dio cuenta después, inmediatamente, ayuda mi incredulidad. No tengo fe. No tengo fe, pero quiero que mi hijo sea sano. Y muchas veces nosotros también decimos, yo creo en el Señor, pero debemos ser honestos y decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque no estoy creyendo. Y yo puedo saber que no estoy creyendo porque no estoy viendo las obras sucediendo.
No estoy viendo sanidades, no estoy viendo liberación demoníaca, no estoy viendo gente convirtiéndose por mi palabra del evangelio, no estoy viendo que Dios me esté usando. Realmente ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Cerró las puertas para que ese espíritu inmundo no volviera. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno, hermanos, es lo que se requiere para este género de demonios. El Señor nos ha usado muchas veces, a lo largo de los años, para traer liberación a personas. Hemos visto muchas veces cómo los demonios salen, muchas veces se ponen muy duros, muy difíciles de tratar, no quieren salir, y tenemos que buscar en el Señor por qué razón ese espíritu inmundo no quiere salir. A veces salen rápido, a veces salen después de muchas horas de oración. A veces sacuden a la persona, las personas pueden hasta vomitar, escupir, voltear los ojos, querer hacerse daño, querer ser violentos, y a veces solamente las personas bostezan y el espíritu inmundo sale. A veces con un grito, a veces solamente con un suspiro. A veces los demonios se ponen a hablar contigo y a discutir y a quererte asustar, y a veces no. Son diferentes experiencias, pero recuerdo una no hace mucho donde el espíritu inmundo no se fue, y el espíritu inmundo luchó, y yo quedé lastimado por alrededor de 3 meses. No me golpeó, pero forcejeé muy fuerte con esta persona endemoniada, y no se quería someter. Y confieso que había pasado muchos, tal vez algunos años de mi última experiencia en liberación a esta. Entonces había pasado mucho tiempo de que no había tenido un contacto, ¿verdad?, con un espíritu inmundo, y yo me empecé a sacar de onda de que el espíritu no me obedecía. Y no solamente no me obedecía, sino que hasta tenía que forcejear porque quería golpearme y quería aventarse y todo, y acabé 3 meses adolorido. Repito, no me golpeó, pero forcejeó bien sabroso. Y pues estos brazos pues no dan para mucho, ¿verdad? Y nos quedamos, mi esposa y yo, molestos con nosotros mismos, porque el Señor podía haber sacado ese espíritu inmundo rápidamente, pero el Señor no lo permitió. ¿Saben por qué? Porque nos estaba dando una buena lección. No están preparados. Y escúchame, un cristiano tiene autoridad espiritual, pero hay situaciones en las que tienes que estar preparado. Pasen o no, tú tienes que estar listo. Tú tienes que andar en el Espíritu, tú tienes que estar lleno del Señor y lleno de su dirección. Y los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Hemos echado muchos otros, pero ahora no pudimos. Este género no sale sino con oración y ayuno. No están preparados, no están orando, no están ayunando. Y hablando de la oración y del ayuno, y con esto voy a concluir, parece que voy a hablar del ayuno y hablé más del endemoniado que del ayuno, pero es que necesitamos entender el contexto para poder entender por qué oración y por qué ayuno. Necesitamos entender el contexto farisaico de los escribas, en el cual podemos estar caminando llenos de respuestas mentales, pero no respuestas prácticas. Llenos de teología, pero en realidad solamente es una incredulidad disfrazada. ¿Me escuchó? Incredulidad disfrazada. ¿Qué es la oración?
¿Por qué es la oración? Es oír su voz. Oramos para oír su voz. Y muchos cristianos no están orando. Es un gozo ver todos los días aquí a 10, 12 personas, pero es una tristeza no ver a las otras 180. No verlas aquí nunca, nunca. Y creo que algunos nunca los voy a ver en oración, porque se han acomodado en su fariseísmo, en su disfraz de cristianismo. Jesús tiene que apuntar el dedo a sus discípulos y decirles: ustedes no estaban orando, no estaban preparados para el día de hoy. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde nace la fe? Cuando oímos. No dice leer. Alguien puede confundir la palabra de Dios escrita. La fe viene por el oír la palabra. La palabra escrita no se oye, se lee. Puedes oír a Dios leyendo la escritura, no decimos que no, pero oír la palabra es la comunión en oración que nos hace oír la voz de Dios y prepararnos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos su voz, recibimos fe. Fe de que Dios va a hacer algo a través de nuestras vidas. Hebreos 11:1. Bueno, usted se lo sabe. ¿Es pues la fe? ¿Qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dicho. Si esos discípulos hubieran estado en oración, tal vez, muy probablemente ellos hubieran escuchado al Padre decir: va a venir un joven lunático, epiléptico, y lo voy a liberar de esos demonios, te voy a usar, prepárate. Y estarían listos, hubieran estado listos. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver un ejemplo muy fuerte en la vida de Pablo. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. Es cuando Pablo está en un barco prisionero yendo hacia Roma. El barco empieza a naufragar y en Hechos 27, versículo 21, vamos a leerlo. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cómo estarían todos los que iban en ese barco? Asustadísimos, pensando que iban a morir. Y Pablo, viendo el Facebook a ver qué mensajes le habían enviado, ¿no? O leyendo la Biblia, o haciendo un sermón. Tranquilo, ¿sabes por qué? Porque ya le había dicho al Señor: no vas a morir. Tienes que llegar con César y predicar el evangelio. Se va a perder la nave, pero nadie se va a morir. Y Pablo, bien tranquilo, qué padre.
Y ahí estaba el barco, y yo creo que hasta Pablo jugaba, porque había escuchado de Dios que no iba a morir. De hecho, cuando llegan a la isla Malta, todos en el naufragio, agarrando unas maderas para el fuego, se le agarra una víbora de las venenosas, se le prendió y lo mordió y se la quitó y la echó en el fuego. Y todos dijeron: este cuate ha de ser súper malo, porque se salvó del mar, pero el juicio divino lo persigue y va a morir. Y los isleños sabían, los costeños, ¿verdad?, sabían que esa víborita era de las peores y estaban esperando que se hinchara. Y Pablo no. Pablo estaba cantando: si tuvieres fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tranquilos. Y hasta Pablo se pone a orar por los enfermos en ese lugar, y Dios empieza a usarlo para sanidad. Pablo había escuchado, y Pablo les dice: coman, tranquilos, porque sé que va a suceder lo que se me ha dicho. Pablo era un hombre de oración, que Dios le avisaba anticipadamente lo que iba a suceder para que él tuviera paz y tuviera dirección. La oración hace que podamos oír su voz y recibamos fe operante para la obra que Dios tiene delante de nosotros. ¿Y para qué es el ayuno? Es que podemos orar y oír su voz, pero ¿de qué manera vamos a escuchar su voz si tenemos un espíritu quebrantado? El ayuno es para quebrantar la carne. La carne muchas veces no escucha al Señor porque la carne está muy viva, buscando las cosas de la carne, las cosas del yo, mis deseos, mis anhelos, cuidarme a mí mismo, mis sueños, mis gustos, mis lujos, mis apetitos. La carne, tal vez muchas veces la carne aquí, mucha gente vino aquí bien comidita, bien desayunadita, y ya están pensando en la comida. ¿A dónde voy a ir después de aquí? ¿A Carl's o a McDonald's? O mejor a las carnes asadas. O sea, que mejor visito a mi suegra para no gastar. Hace bien de comer. O mejor me le pego a tal hermano a ver si me invita. Y estamos tal vez pensando en la película que vamos a ir a ver en la tarde, o estamos pensando a quién vamos a visitar, o en que mañana tengo que hacer esto y aquello, y nuestra carne está muy viva. ¿Saben por qué? Porque no estamos ayunando. Vamos a buscar Levítico, por favor. Levítico capítulo 16. Levítico 26. Perdón, 16. Dije 26. 16. Levítico 16. Versículo 29. Cuando lo tenga, diga amén. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Era el día de expiación. Era el día donde el sacerdote iba a entrar con la sangre del macho cabrío para que los pecados fueran cubiertos un año más. Y ese día donde estaban buscando el perdón del Señor, Dios había establecido el día de expiación, y era una fiesta. ¿Y saben cómo se cumplía esta fiesta? Había ayuno nacional, no se probaba alimento. En ese día, en el mes séptimo, en el día 10, dice: afligiréis vuestras almas. ¿De qué manera la afligían? Ayunando. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando ayunamos realmente es aflicción del alma? No piensas bien. Cualquier galletita te saca de onda. Te empieza a doler la cabeza. ¿Cuántos lo han experimentado? Viene un dolor de cabeza que hasta dice: Señor, esto no es de Dios. Es que esto no viene de ti, Señor. A paz nos has llamado.
te duele la cabeza, es el día que más estás enojado, es el día que tu esposa más te quiere hacer enojar. Y hasta le dices, por favor, no me hagas enojar, estoy ayunando. Y no es la esposa, ella está actuando como todos los días. Lo que pasa es que tú estás ayunando. Y estás muy sensible. Estás de mírame y no me toques. Entonces, ¿sabes por qué? Porque el ayuno es ir contra un instinto básico de la carne, el alimento. ¿En qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? ¿Qué hay en el refrigerador? ¿Será que mi hijo respetó mis tortillas de harina o ya se las comió? ¿Alguien ha ido al refrigerador esperando encontrar su topercito de carne deshebrada que hizo mamanis y que sobró y que te quedó allí para 2 quesadillitas? Y tú estás toda la noche, mañana en la mañana me echo mis quesadillas de tinga, ¿no? Que hace la mamanis. Mi suegra hace una tinga que sufro de que se me fue de la iglesia, porque ya no tengo mi tinga aquí. Y esa tinguita, y tú estás pensando, mi tinga, y luego vas al refrigerador. ¿Y dónde está el topper? ¿Dónde está el topper? ¿Dónde está el topper? Tere, ¿dónde está el topper con la tinga? Y se escucha la voz de tu hijo, ya me la comí, papá. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas? Y hasta de la colonia se ven los pájaros volando de los árboles, huyendo. Porque va a haber una explosión, porque se comieron tu tinga. Porque uno de los dioses que el hombre tiene es su vientre. Ayuno. Afligiréis vuestras almas, se van a quebrantar. El ayuno sirve para quebrantar la carne. Es reconocer que lo necesitamos a Él más que a la comida, más que a la bebida. Es decirle al Señor, Señor, yo someto mi cuerpo el día de hoy a un solo deseo y a un solo anhelo, a una sola necesidad, y esa necesidad eres tú. Eres tú. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 14 y 15 llegaron los religiosos con Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y alguien puede usar este versículo para decir, ya ves, los discípulos de Jesús no ayunaban, pues yo tampoco soy discípulo de Jesús. Pero Jesús les dijo, ellos no ayunan porque el esposo está con ellos, pero llegarán días donde el esposo les será quitado y entonces van a ayunar. Y es que el ayuno es una señal de algo. El esposo no está, la presencia de Dios no está en mi vida en este momento. Yo quiero la presencia. Digan amén. Yo quiero la presencia sobre mi vida. Yo quiero que mi vida esté alineada con el Señor, porque esta carne, hermanos, nos distrae. Esta carne tan bonita, tan chulita. ¿Cuántos aman su carne? Yo amo mucho mi carne. Voy y me corto el cabello para que se me vea bonita la cabeza. Me corto los pelitos que salen aquí, ¿verdad? Y las macetas que empiezan a salir aquí también, nos las empezamos a acomodar, nos cortamos los pelitos, nos lavamos los dientes, nos ponemos nuestra ropita, queremos vernos bonitos, alimentamos bien nuestro cuerpito, ¿verdad? Le damos de lo mejor, de lo más lindo, porque queremos que este cuerpecito esté bonito para el Señor, para la segunda venida. Afligiréis vuestras almas. Y escúchame, cuando una iglesia entiende lo que estoy hablando en esta tarde, cuando le cae el 20 al pueblo de Dios de que necesitamos oír su voz y caminar con un corazón quebrantado, no hay demonio que pueda desobedecerte. Jesús vivía en constante relación con el Padre de oración. Jesús muchas veces ni comía, lo dice la palabra, y los demonios no le duraban
nada. Se sometían porque estaba lleno de Dios y no de sí mismo. Mi deseo en esta tarde es que tú puedas, tú y yo, podamos darnos cuenta que tal vez estamos muy llenos de nosotros mismos y no estamos llenos de Dios. Salvos, tal vez, llenos de buena doctrina, buena teología, tal vez, pero tal vez podemos ser humildes para reconocer que somos cristianos inoperantes, que nuestras vidas no están siendo usadas, que los cielos no se están manifestando a través de nosotros, que somos gente que está caminando atrás de cosas muy carnales, no necesariamente pecado, pero cosas que perecen, que no son de valor eterno. Ojalá y podamos medirnos a nosotros mismos y darnos cuenta que no hay empatía por los perdidos. No estamos sintiendo compasión como lo vemos en Jesús, que Él quiso tratar con el Padre, quiso liberar al Hijo. Estaba Jesús aquí todos los días en ese ministerio de 3 años y medio, buscando salvar, buscando sanar, buscando liberar. Cuando sintamos cada uno de nosotros la necesidad que hay a nuestro alrededor, vamos a empezar a buscar el rostro de Dios. Vamos a empezar a ayunar. Ahora, el orden de los factores no altera el producto. Si empezamos a orar y a ayunar, vamos a empezar también a ver la necesidad. A partir del día 10 de este mes vamos a empezar una agenda de ayuno. La agenda de oración ya tiene 13 años, pero vamos a empezar una agenda de ayuno. Creo que van a poner, ya está ahí la agenda, anótese. Le invito a ayunar por lo menos una vez por semana. Ayuno no estamos hablando de no ver tele o de no ver, no, ayuno es no comer nada, solo tomar agua. Ya se pusieron serios, todos así. Hermano, pero puedo comerme una galletita. No te comas nada. Es que yo soy diabético. Ayuna. No te vas a morir. Vas a sentir que te mueres, eso sí te lo garantizo. Vas a sentir que te estás muriendo, pero no te vas a morir. Y durante ese ayuno vamos a estar, hermanos, la iglesia va a estar unida en ayuno. No vas a estar solo. Tal vez tu pastor está ayunando en el mismo día que tú, o tal vez algún hermano, y durante ese ayuno tú vas a estar en tu trabajo, tú vas a estar en tus labores. Mujer, vas a cocinarle a la familia y no vas a comer de lo que estás cocinando, pero el Señor te va a dar fuerza y te va a ayudar. Y durante el ayuno tal vez no vas a estar orando así constantemente y dedicada a orar. Vas a estar haciendo las cosas de tu casa, vas a estar en tu trabajo, laborando ahí, trabajando, pero tu corazón diciendo al Señor: lléname de ti y hazme conocer tu voluntad para mí. Hazme operante, hazme efectivo en tu reino. Cámbiame. Hay muchas personas que tienen problemas serios con pecados recurrentes. Te aseguro que vas a empezar a tener victoria contra ese pecado recurrente. Hay muchos que no tienen hambre de Dios, que no tienen apetito y reconocen: yo estoy mal, yo no tengo hambre de Dios.
genera hambre física y vas a empezar a tener hambre de Dios. El Espíritu Santo va a ver esto. Dice la palabra que Dios no puede rechazar a un corazón quebrantado. Dios respira el aroma de un corazón quebrantado y dice: yo no soporto, no resisto, yo necesito estar con Él. Me está buscando, desea más de mí. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Todavía sigue la cena del Señor, pero vamos a orar. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, necesito oír tu voz. Necesito oír tu voz. Padre, necesitamos oír tu voz. Necesitamos recibir una nueva medida de fe. Tal vez como un grano de mostaza pequeña, pero ni eso tengo, Señor. Necesito oír tu voz y recibir la certeza, la convicción de lo que no veo, de lo que espero. Señor, he estado caminando con un corazón altivo, un corazón soberbio. He estado caminando, Señor, enajenado, muchas veces, Señor, ciego de tu voluntad. Yo necesito, Señor, ser quebrantado. Y hoy decido, Señor, afligir mi alma, afligir mi carne, porque deseo la presencia del esposo. Deseo la presencia de Cristo en mi vida, la manifestación de tu presencia. Señor, como iglesia te decimos, Padre, queremos la manifestación de tu presencia y de tu poder en esta iglesia. Clame conmigo al Señor, ahí donde usted está, clame conmigo, dile al Señor junto conmigo: Señor, deseamos la manifestación de tu presencia y de tu poder entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Empieza a transformar nuestras vidas, Señor. Señor, que el mundo pueda ver tu poder, que el mundo pueda ver a Cristo, Señor, a través de vidas entregadas y rendidas a ti. Señor, que nuestra ciudad, nuestra comunidad pueda, Señor, sentir los pasos del Nazareno por causa de la iglesia. Camina entre nosotros, Jesús. Jesús, camina entre nosotros, muévete entre nosotros. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Tú ya has venido en tu reino, tú ya has manifestado tu gloria, Señor. Extiéndela hacia nosotros. Úsanos, Señor. Úsanos. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.